día de hoy vengo a presentarles la conferencia titulada Proyecto de Aula Química en Casa, un abordaje desde la química contextual. Esto en el marco de la primera jornada de egresados de posgrado de la Facultad de Ciencia y Tecnología. El día de hoy tenemos a nuestra egresada de la maestría en docencia de la química, quien va a acompañarnos con su presentación, pero adicionalmente para iniciar nos va a hacer una breve presentación de su perfil profesional una vez se ha formado como magíster y evidentemente desde su pregrado. Entonces, bienvenida profesora Diana y pues damos inicio a esta conferencia. Buenos días para todos y todas. Bueno, ya la profesora hizo mi presentación. Yo soy Diana Carolina Martínez, licenciada en química de esta universidad y también magíster en docencia de la química. Ya llevo más de 15 años ejerciendo como docente y ha sido bastante enriquecedor ese trabajo. Los 15 años han sido muy fructíferos, pero cabe resaltar que a partir de la maestría esto pues fue en evolución. Realmente el trabajo que se realiza desde la maestría es tan profundo que nosotros tenemos todas las herramientas de investigación para seguir trabajando en el aula. Soy docente actualmente de la Secretaría de Educación de Soacha. He sido asesora pedagógica de varias instituciones del municipio de Soacha que son de tipo privado. He sido jurado en la Secretaría de Educación de Villavicencio en los concursos que han realizado sobre proyectos educativos municipales. Y en la actualidad pues estoy también postulada a algunos premios a nivel nacional de tipo docencia de la química. Bien, ya con esa breve introducción, la verdad no es que me guste hablar mucho de mí, me gusta más hablar del trabajo que hacen los chicos y lo que se ha logrado durante este tiempo con ellos. Entonces, bueno, voy a iniciar con este proyecto de aula que se titula Química en Casa, un abordaje desde la química contextual, que nació justo en el año 2020. Yo ya llevaba varios años de graduada de la maestría, pero pues ustedes saben que la pandemia nos llevó a tener que modificar y hacer un montón de adaptaciones y de buscar nuevas tecnologías e innovaciones para realmente impactar a los chicos y evitar un problema que se estaba presentando durante ese momento, que fue neurálgico y fue la deserción escolar. Resulta que los niveles de deserción escolar desde pandemia en Colombia han ido en aumento. Y pues realmente durante la pandemia esto pues aumentó bastante, así que en este momento estamos tratando de nuevo de traer a los chicos a la escuela. Bien, este proyecto también lo hemos realizado en conjunto con el doctor Freddy Garay Garay. Bien, vamos a iniciar con el objetivo de este proyecto de aula y básicamente el objetivo es construir modelos teóricos escolares a partir de la implementación de una secuencia didáctica desde la contextualización mediadas por las TIC. Hay que tener en cuenta que este objetivo se centró en el año 2020, que fue cuando se gestó este proyecto. Es decir, este objetivo fue para los chicos que se encontraban en pandemia, que estábamos en ese momento en pandemia y que estaban en educación remota. Bueno, voy a hablarles inicialmente del marco teórico que apoya este proyecto. Son alrededor de 17 artículos de investigación que los apoyan, pero vamos a profundizar sobre todo en dos el día de hoy, porque pues para hablar de los demás nos tomaría bastante tiempo. ¿Cuáles son esos dos que vamos a profundizar? Uno de Aureli Camaño del 2011 y otro de Agustina Duris Bravo junto con Merced Izquierdo del año 2005. Entonces, para hablar de esta introducción, como vamos a hablar específicamente de la química contextual, entonces voy a hacer como un ejercicio de contextualización para que ustedes lo puedan entender. Resulta que ustedes van a ser docentes próximamente, van a estar en las aulas igual que yo, y cuando lleguen a sala de profes posiblemente se van a encontrar con otros compañeros que van a estar comentando cuáles son las mejores clases que han tenido con sus estudiantes. Y suele ocurrir que
escuchamos. Número 1, clase libre. O sea, los estudiantes son felices cuando el profesor por X o Y razón dice tengo clase, me tengo que ir, que ausentar, y ellos son felices. La otra, que es la que a nosotros concierne en cierta medida, es cuando el profe empieza con las anécdotas. O sea, no hay nada que llame más la atención y ustedes van a ver que pueden estar hablando de cualquier otra cosa, pero llega usted, como llegué hoy, yo con los ojos hinchados, entonces llegan los niños y se acercan al salón, así como si realmente uno les importara, y le dicen a uno, profe, ¿qué te pasó? ¿Te dejó tu novio? Entonces uno dice, no, pues no me dejó mi novio, yo me separé hace como 3 años, por eso me tinturé el pelo de rojo, a ver si podía llamar la atención de los chicos y demostrarle a él que sí podía superarlo. No, eso no me pasó, no lo vayan a creer, porque eso nunca me pasó, no me he separado ni me he casado, pero bueno. El caso es que esas anécdotas llaman la atención de los chicos. El hecho de hablarles de la cotidianidad, de hacer que sientan que nosotros somos seres humanos y no somos aquellos que venimos a impartir conocimiento y a iluminarlos. Eso es muy importante, el que nosotros seamos esas personas realmente con ese carácter 100% humano. Y les conté esta historia, esta anécdota, debido a que eso hace parte de la contextualización. Yo los acabo de contextualizar en algo que pasa en las aulas y es que les gusta a los chicos, que les hace tomar la iniciativa de venir a su clase, que rompe esa barrera con ellos. Y básicamente lo que rompe la barrera es enseñarles desde lo que está alrededor de ellos, de su cotidianidad. Entonces, ese es un elemento que vamos a hablar el día de hoy y son estos elementos teóricos de la secuencia didáctica. Ok, como les mencioné, entonces vamos a hablar específicamente de 2 artículos que apoyaron este proyecto y esta es la definición de Aureli Camaño del 2011 sobre lo que es el contexto. Noten algo importante y es que hace ver su interés para sus futuras vidas. Es importante que lo que nosotros enseñemos no se quede solamente como algo abstracto, conceptual, que quede por allá, sino que los estudiantes puedan ver que es práctico. Entonces me pasaba, por ejemplo, resulta que cuando uno recién sale de la universidad, uno sale muy enérgico, con ganas de hacer un montón de cosas, entonces uno se mete en proyectos y quiere innovar. Si estamos en un colegio privado, lamentablemente estamos sujetos a todo lo que el colegio nos diga. Incluso yo trabajé en un colegio donde ya me tenían la planeación. O sea, yo llegué y esto es lo que tiene que hacer. Entonces, en esa planeación, por ejemplo, estaba el tema de estequiometría y venimos a hablar de moles. Y entonces un día un niño me dice, profe, ¿pero eso para qué me sirve? ¿Será que cuando yo vaya a la panadería voy a decir, me venden 2000 moles de pan? Pues obvio, o sea, para los chicos ese tipo de conceptos que no están aterrizados desde su contexto no llegan a ser significativos ni llegan a ser importantes. De ahí, en cierta medida, que ellos tienen apatía hacia las ciencias. Ok, entonces, en ese artículo de Aureli Camaño, que lleva por título Enseñar química mediante la contextualización, la indagación y la modelización, el autor menciona 2 enfoques de contextualización. ¿Cuáles son esos 2 enfoques? El de ciencia, tecnología y sociedad y el enfoque basado en el contexto. El enfoque de ciencia, tecnología y sociedad no lo vayamos a confundir con las cuestiones sociocientíficas. ¿Por qué? Porque este enfoque trabaja específicamente desde los conceptos científicos para aterrizarlos en un contexto de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Mientras que el enfoque basado en el contexto trabaja desde el contexto, valga la redundancia, desde lo que está alrededor del estudiante y a partir de ahí se llega a la construcción conceptual de aquellas temáticas que nosotros estemos trabajando. Bien, entonces, cabe aclarar que como vamos a llevar el hilo conductor según este artículo de Aureli Camaño,
Ellos mencionan, o Arely Camaño menciona al modelo como una representación del fenómeno. Básicamente es un poco diferente a la definición que menciona Mercedes Izquierdo y Aduris Bravo en este artículo que yo les acabo de mencionar. Vamos a mirar que la modelización la trabajan desde lo que es la transformación. Y los modelos teóricos lo mencionan como las ideas básicas o fundamentales tomadas desde la ciencia. Resulta que como esta es una construcción que se hizo a partir de mi trabajo de grado de maestría, donde trabajé también los modelos teóricos, pero modelos teóricos escolares, ya que nosotros estamos trabajando en la escuela la ciencia escolar, es lo que nosotros llevamos. Por lo tanto, no podemos hablar específicamente de modelos teóricos que, como aquí ustedes lo pueden leer, dice, son los que las ciencias han establecido, sino que nosotros estamos trabajando una ciencia escolar, es decir, aquella que es asequible al estudiante. Escuchaba hace poco la información que daba el Banco de Alimentos. No sé si ustedes escucharon ese informe, precisamente lo dieron en un noticiero muy visto, que realmente no es que yo lo haga habitualmente, pero ese día por casualidad ocurrió. Y hablaba el presidente del Banco de Alimentos y decía entonces que la cantidad de comida que se estaba desperdiciando acá en Colombia podía llenar tractomulas desde Bogotá hasta Santiago de Chile. Pero el problema no es ese el que se esté perdiendo la comida, ese es uno de los problemas. El problema realmente es la desnutrición que están padeciendo nuestros chicos. Entonces, esa desnutrición en proyección a lo que va a ser su vida funcional, pues va a llevar a que nosotros en años próximos tengamos chicos con deficiencias cognitivas, chicos que no van a tener toda la capacidad para tener procesos que nosotros llamamos normales, es decir, que tenemos que buscar alternativas porque sus habilidades no van a ser las mismas. A pesar de que funcionalmente pueden llegar a serlo, el hecho de tener problemas de desnutrición generan en su cerebro y en sus redes neuronales problemas que ya son irreversibles. Y nosotros vamos a tener esos niños en el aula. Son los niños a los que vamos a ir a educar, a los que les vamos a ir a inspirar, a los que vamos a ir a hablarles de ciencias. Y qué difícil es inspirar a un niño que está teniendo necesidades, a un niño que está aguantando hambre, a un niño que está siendo maltratado, a un niño que está en un contexto de violencia, porque eso es lo que nosotros vemos en los colegios públicos. Así que es importante que tengamos claro que nosotros tenemos como fin el transformar sociedades. Y yo todavía sigo con esa idea un poco romántica de que nosotros podemos hacerlo. Y es que necesitamos enamorar a los chicos del aula, alejarlos de las calles y de la violencia. Entonces, por eso es importante identificar que lo que nosotros trabajamos son el desarrollo de modelos teóricos escolares, porque es lo que hacemos en el aula. Bien, entonces Arely Camaño en el 2011, en su artículo del 2011, cita a Josti y dice básicamente cuáles son como las cuatro formas para hacer esa modelización escolar. ¿Cómo se puede hacer? Pues bien, entonces lo primero es la elaboración de un modelo mental. Ese modelo mental es lo que nosotros reconocemos como las ideas previas. Es importante que cuando nosotros lleguemos al aula y vayamos a trabajar desde la contextualización, podamos identificar las ideas previas que tienen los estudiantes, porque sabemos que ellos tienen ya una concepción sobre el mundo y que a partir de este podemos hacer una construcción. Luego pasamos a hacer la representación del modelo mental. Esa representación se puede realizar a partir de lo que el estudiante tenga a la mano. ¿Qué tiene el estudiante a la mano? Lápiz y papel. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si estamos en una escuela rural, si tenemos acceso a internet, si tenemos acceso a otras redes. Lo que tienen a la mano ahí es lápiz y papel. Por lo tanto, lo primero es hacer una representación de tipo gráfico. Pero ya nosotros podemos
mostrarle al estudiante que existen otras alternativas para que ellos puedan mostrar esos modelos. Luego viene la puesta a prueba de esos modelos. Poner a puesta a prueba es más de tipo pragmático, es decir, cómo estos modelos se relacionan con el fenómeno y la correlación que existe con este y su entorno. Recordemos que estamos trabajando desde la contextualización. Entonces, yo ya más adelante les voy a explicar cómo se hizo todo este proceso con los chicos porque quizás quedamos como un poco en el aire. Y por último, la evaluación, que puede ser cualquiera de las 3 evaluaciones que nosotros conocemos y que habitualmente empleamos en el aula. La coevaluación, la heteroevaluación, y entonces cualquiera de estas podemos implementarlas. Bien, aquí voy a hacer una pausa para aclarar algo. En el artículo, Aureli Camaño nos habla de 3 enfoques metodológicos que podemos introducir en el aula a través de secuencias didácticas. ¿Cuáles son esos? La contextualización es uno, la modelización otro y la indagación otro. Son 3 separados. En el artículo menciona que se pueden correlacionar. Por ejemplo, la indagación con la modelización, puede relacionarse la contextualización también con la modelización, pero hace una aclaración. En la parte de la indagación, este es el aspecto relevante que nosotros tomamos para nuestro proyecto, y es que permite la contrastación de hipótesis. Voy a hacer también como énfasis en algo. Aureli Camaño escribió una serie de artículos sobre contextualización. Encontramos otro autor como Vicente Talanquer, quien también lo hace. Nosotros también tomamos elementos de Vicente Talanquer, ya les voy a explicar. Pero en años posteriores a este artículo, Aureli Camaño habla específicamente de la indagación como un proceso de investigación en el aula. Es decir, que los estudiantes ya no van a hacer consultas, sino que van a ser investigadores, lo que nos abre la posibilidad y les abre a ustedes como futuros docentes de generar semilleros de investigación. Pero recuerden que este proyecto se implementó durante la pandemia. Y creo que ustedes y yo somos conscientes de cuál era la situación real de pandemia. O sea, yo creo que ustedes vieron por televisión cuando publicaban esas clases donde veíamos de todo. Entonces se conectaba hasta el perrito en la clase y era el perrito el que participaba porque el niño no participaba. Estaba la mamá, o sea, bueno, de pronto uno se motivaba, hasta la mamá está participando, pero no faltaba la señora que se paraba ahí a ponerle cuidado a uno y miraba a la cámara y le decía, oiga, profe, usted se había puesto ese mismo buzo hace 2 días. O sea, criticaban todo, absolutamente todo. Y no se fijaban realmente en los procesos. O la mamá que escribía, bueno, a mí me pasó, el papá que escribía por WhatsApp a las 11 de la noche que había pasado con el hijo que no había asistido a la clase virtual, cuando se suponía que estábamos confinados y que el papá estaba con él en la casa. Es que eso demuestra que ni siquiera así, obligados, hay seguimiento por parte de los padres, que es algo supremamente importante. Entonces, en este proceso de indagación, nosotros realmente lo que hicimos fue consultas, porque no teníamos más herramientas. Sí, ellos tenían internet, aclaro, no todos, porque nosotros hicimos una encuesta previa de qué dispositivos tenían. Yo trabajo en la Institución Educativa General Santander del municipio de Soacha. Estratos 1, 2, ya, paré de contar. Familias de 5 o 6 estudiantes con un celular y todos tenían clase al tiempo. Entonces, o asistía el pequeñito que estaba aprendiendo a leer a través de clases remotas, o asistía el niño de 11 que se iba a graduar y que quería pasar a la universidad. Entonces, era como esa dicotomía de el pequeño o el grande, a quién le presto el celular. Y eso, pues nosotros como maestros debíamos preverlo, teníamos que saberlo. Así que tampoco podíamos decir, no, es que tiene que hacer una consulta exhaustiva. Con lo que tengan a la mano, eso es lo que realmente nosotros teníamos que mirar. Porque como les dije inicialmente, el objetivo
era evitar la deserción escolar. Bueno, a continuación entonces les voy a mostrar la secuencia didáctica y voy a iniciar con la rúbrica. Como tengo acá problemas con internet, entonces voy a mostrarles, voy a ir abriendo archivo por archivo para que ustedes lo puedan observar. Bien, no sé si ahí alcanzan a ver bien o le aumento el tamaño. Entonces, esta fue la plantilla. ¿La amplío? Ok, listo. Ya demasiado. Por eso, y esos problemas los teníamos en clase, ustedes no se imaginan. Bueno, entonces, lo primero, resulta que en una charla previa con los estudiantes, sobre todo con las niñas, yo a veces me llevo mejor con las niñas, no sé por qué, y entonces no es que yo tenga odio hacia los hombres porque me han hecho sufrir, sino que pues con las niñas tenemos más afinidad. Así que entonces estuvimos en una charla, las niñas eran las que llegaban temprano y ellas contaban, profe, así decía la niña, es que no alcancé a hacer la tarea porque mi mamá me tuvo todo el día haciendo oficio. ¿Sí? Me tuvo haciendo todo el día haciendo oficio. Entonces, a raíz de esas charlas nos dimos cuenta que muchos de los estudiantes dedicaron su tiempo libre a hacer aseo en la casa. Así que, ¿qué elementos tenían en la casa? Pues productos de aseo. Otros, por ejemplo, como estábamos en pandemia, tenían en su casa medicamentos. Y otros, somos niñas y somos así, vanidosas, tenían productos cosméticos en abundancia. Entonces a veces hacíamos la encuesta de cuántos productos cosméticos hay en una gaveta y cuántos medicamentos y ganaban los productos cosméticos. Pero bueno, el caso es que esos tres elementos fueron los que ellos identificaron que tenían en su casa. Productos de aseo, cosméticos y medicamentos. Así que entonces los chicos de grado décimo empezaron a trabajar con productos de aseo. Los chicos de undécimo, productos cosméticos y medicamentos. ¿Qué hicieron ellos? Entonces hicieron primero una identificación y eligieron primero 5 productos, tanto los chicos de décimo como los de 11. Entonces, aquí en la rúbrica escribían qué producto de aseo, yo ya les voy a mostrar cómo la diligenciaron, el cosmético y el medicamento. Luego entonces ellos identificaban algunos de los componentes. Lo leían y decían, bueno, yo me doy cuenta que tiene una sustancia, causó mucho la atención, por ejemplo, el fluoruro de sodio de la crema dental. Entonces ellos decían, tiene sodio, pero el fluoruro les costaba identificar de dónde el fluoruro, no lo lograban identificar. Y cuando hicieron su modelo de ideas previas, hicieron una construcción que ya vamos a mirar. Luego hicieron una caracterización molecular a través de esta aplicación, bueno, esta app, que es, este link de PubChem, y luego, ¿para qué? Perdón, les voy a mostrar, para poder hacer la parte de la contrastación. Recuerden que nosotros no hicimos una indagación profunda de tipo investigación como lo propone Camaño en años posteriores al 2011, sino que lo hicimos fue una consulta realmente. Entonces ellos que miraban algunos principios activos, nombre de UPAC, estructura de Lewis, propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Por qué estructura de Lewis? Porque los chicos, la mayoría, o copiaron, porque recuerden que en pandemia todos copiaban, o la única forma que tenían de representación era a través de la estructura de Lewis, porque la mayoría lo hizo de esa manera. Luego entonces viene la caracterización de cada uno de los elementos y es desglosar cuáles son los elementos que componen esas estructuras macro que ellos leyeron en las etiquetas de los productos. Luego viene la modelización molecular y es como ellos proponen que puede ser esa estructura, que no sea estructura de Lewis. Y por último viene la parte de reacciones teóricas. ¿Cómo consideran ellos que se va a comportar esa sustancia cuando está en contacto con otras? Entonces, esta es básicamente la rúbrica sin diligenciar. Ahora les voy a mostrar acá.
ya diligenciada. Primero les voy a mostrar el esquema de ideas previas. Entonces, noten la estructura del fluoruro de sodio. Fíjense que escribieron primero la F y luego primero el flúor y luego el sodio, tal cual como lo leyeron en la etiqueta. Hay estudiantes que escribieron solo el sodio porque no identificaron el término fluoruro. Algunos solamente hicieron estructura de Lewis como aparece allí y otros, la verdad, no entregaron absolutamente nada porque decían, profe, para mí eso nunca lo he escuchado. Y tomaron algunas sustancias que decían agente tensoactivo. Y lo más extraño es que trajeron unas estructuras súper elaboradas y ¿por qué no podían hablar, por ejemplo, de la molécula de agua, pero sí el agente tensoactivo? Sí, yo creo que no hubo copia, eso es raro. Ok, entonces les voy a mostrar ahora ya una rúbrica diligenciada. Y esto fue lo que los chicos hicieron. Entonces revisaban jabón de barra, blanqueador y escribían los componentes que encontraban en la etiqueta. Luego ellos elegían algunas de esas sustancias y observen lo que yo les decía. Entonces aquí ellos ya lo que hicieron en la caracterización fue la contrastación. Ellos tenían un modelo, lo consultaban en internet y miraban si se parecía o no con la construcción inicial que ellos habían propuesto. Luego entonces pasamos a ver las estructuras que hicieron tridimensionales, aquellos que tuvieron acceso a estructuras tridimensionales. Otros estudiantes, por ejemplo, lo hicieron con el típico modelo de esferas y bastones y otros solamente hicieron la representación gráfica. Entonces, aquí están algunas de las estructuras que ellos elaboraron. Luego encontramos las reacciones químicas. Cabe aclarar que lo que está ahí fue lo que presentaron. No hay modificación, o sea que ustedes van a encontrar incluso errores de ortografía porque no se modificó nada. Observen la propuesta de ellos. Miren que el estudiante inicialmente dice que hay una estructura que es H2ONA, que no tiene ion, no tiene carga, que no sabe qué es, pero él dice que existe. Y que reacciona con el CLO, que tampoco tiene carga, pero mágicamente aparece ese ion disuelto y aparece el ion hipoclorito y el sodio, aparecen separados. ¿Cómo lo logró? No sabemos. Ahora, sí se supo después, obviamente. Uno de los compañeros lo realizó y dijo, no, yo creo que esto es así, esta señora está loca, se está inventando un montón de cosas, pues como hay que cumplirle, enviémosle esto. ¿Cuál es la cuestión? Que luego cada uno tuvo que especializarse en una sustancia diferente, así que no podían copiar. Pero esto les llamó más la atención, ¿por qué? Porque ellos se dieron cuenta que una sustancia, un elemento como el cloro podía ser muy nocivo, otro elemento como el nitrógeno también podía ser muy nocivo, pero los óxidos de nitrógeno podían ser nocivos, pero que en ciertas cantidades, concentraciones no lo eran. Así que los estudiantes empezaron a darse cuenta desde el contexto todas las posibilidades de una misma sustancia. Bueno, luego, ¿qué hicieron ellos? Miren esto. Este estudiante presentó una propuesta experimental para verificar lo que había propuesto porque se especializó en el hipoclorito de sodio. Y entonces, esta es la propuesta experimental. Dice que adicionar agua en un beaker, pesarlo, en fin. Hay otros, por ejemplo, que fueron realistas y dijeron, yo en mi casa no tengo beaker. Entonces escribieron, pongo agua en una olleta y le voy a disolver la crema dental. Y eso fue lo que hicieron y mandaron las fotos de la olleta con la crema dental. Eso sí me tuve que ganar a las mamás ese día diciéndome, mi hijo está haciendo menjurjes raros, profesora. Me está gastando la crema dental, ¿quién me la va a pagar? Entonces son cosas que suelen pasar y que nosotros sabemos como docentes que tenemos que afrontar. Bueno, aquí usamos un link que es Kane Collective,
que presenta, da las posibilidades de hacer laboratorios virtuales. Tiene un montón de limitaciones, pero es de acceso libre, así que lo pueden usar sin ningún problema los estudiantes y por eso el chico empezó a trabajarlo así. Miren, entonces saqué 250 mililitros de agua destilada de un beaker y así empezó a hacer su narrativa de lo que él decía que estaba ocurriendo. Y finalmente entonces el estudiante explica, se me pasó, que mezcló el cloruro de sodio con agua. ¿Por qué cloruro de sodio? Porque la app no tenía hipoclorito. Y lo más parecido para él fue el cloruro de sodio. Así que luego él hizo como la comparación entre lo que era el hipoclorito y el cloruro de sodio. Bien. Vamos a continuar entonces aquí con esta presentación. Eso es a grosso modo lo que se trabajó desde el proyecto Química en Casa, año 2020. A partir de allí, entonces, continuamos con la implementación de proyectos de aula. Si ustedes se dieron cuenta, la rúbrica tenía una posibilidad, y es que el estudiante era autónomo en el proceso. Él podía ejecutarlo solo, no necesitaba 100% la orientación del docente. Eso nos daba la posibilidad de que aquellos estudiantes que no se podían conectar todos los días estuvieran siguiendo el proceso. Y así entonces ellos no iban a desertar, que era nuestro gran temor. ¿Qué pasó en el año 2021? Les comento esto. Resulta que para el año 2021 tuvimos un proceso híbrido, porque teníamos estudiantes en educación remota, otros estudiantes que estaban presencial y otros estudiantes en trabajo por guías. Ese trabajo por guías fue un obstáculo total para el proyecto, para continuar con el proyecto. ¿Por qué? Porque eran guías o módulos institucionales. No sé si a ustedes les ha pasado, pero trabajar en grupo es bastante complicado. Usted sentarse con 16 maestros que se van a poner de acuerdo para hacer un módulo institucional de química, donde uno dice, no, a mí me gusta la estequiometría y tiene que estar estequiometría con estos ejercicios de la Brown, no sé. Otro dice, no, a mí me gusta más la Chan y tienen que estar los ejercicios de la Chan. Y ese es el módulo. Entonces, implementar algo como esto, la verdad es muy complicado, porque los docentes a veces consideran que esta no es una forma, que la forma es que ellos estén sentados mirándonos y repitan lo que nosotros decimos, que esa es la forma adecuada. Así que el proyecto pues tuvo bastantes dificultades por ese tipo, por esa modalidad. La continuidad pues eran los chicos que estaban en décimo, pasaban a undécimo e iban a trabajar con medicamentos. Entonces, ¿en qué avanzamos? Les voy a contar. Solamente hicimos la identificación del medicamento más usado en casa, el acetaminofén. Ellos alcanzaron a hacer este tipo de consultas, las que ustedes ven ahí, y algunas construcciones, pero nos quedamos en la etapa de la indagación. No pudimos avanzar más. ¿Por qué? Porque por el desarrollo de los módulos, que era un requerimiento de la institución, nos tuvimos que pausar ahí. ¿Qué alcanzamos a observar? Pues cuando ellos hicieron sus representaciones sobre los efectos en la salud, los que asistieron de forma presencial decidieron hacer carteleras para representar los efectos que tenían estos medicamentos en la salud. Pero paré de contar, realmente durante ese año no se avanzó bastante en el proyecto. Bien, año 2022, ya la cuestión cambió, pero teníamos que flexibilizar un poco más el currículo porque teníamos que de nuevo permitir que los estudiantes se adaptaran al proceso. ¿Qué encontramos nosotros con los chicos que regresaron a las aulas? Chicos que habían desarrollado problemas de ansiedad, problemas de depresión. Y entonces teníamos que lidiar con niños y niñas que durante la clase se deprimían o tenían dificultades y teníamos que buscar cómo poder auxiliarlos.
Entonces, abordamos el sistema respiratorio por decisión de ellos, hicimos una votación de varias temáticas y empezamos a hablar del sistema respiratorio. ¿Qué vimos en la contextualización? Los efectos en la salud, en la indagación el funcionamiento del sistema respiratorio y en la modelización se hicieron las etapas que estamos viendo. Adicional, se creó una estrategia lúdica que fue implementada para enseñar a los niños de primaria las leyes de los gases. Voy a mostrarles a continuación un video que prepararon los chicos sobre esta etapa. Un gran problema que tiene la institución educativa General Santander es la contaminación auditiva, así que vamos a tratar de que ustedes lo puedan escuchar. Con el sistema respiratorio, inhalando el aire pasando por las fosas nasales, bajando con la tráquea, margen y de los pulmones. El oxígeno que llena los pulmones y la llena los pulmones. La llena los oxígenos llenando los sacos alveolares. Bueno, al llenar los sacos alveolares, como ya dijo el anterior, los sacos alveolares, que están compuestos de alveolos, tienen una pequeña membrana entre los capilares en los que el oxígeno se disuelve en la sangre a través de una pequeña solar independiente en la que la cantidad de gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce el gas sobre este mismo fluido. Es así que este sistema de perfusión permite un intercambio gaseoso entre el alveolar y el capilar. Bueno, los capilares transportan el oxígeno hacia las células del cuerpo. Luego las células realizan sus procesos metabólicos, produciendo energía y CO2. Y bueno, entonces el transporte de CO2 se realiza de tres maneras. Una de estas es el disuelto de hemoglobina, en el que CO2 se une a la hemoglobina en su proporcionamiento, formando carbahemoglobina. Y con esta carbahemoglobina se transporta el CO2 a los pulmones y la más común es en forma de bicarbonato, 73%, en el que el CO2 se difunde en los hematíes en donde reacciona con agua para formar ácido carbónico, que a su vez se convierte en CO2 y en agua, que cuando vuelve digamos, a los pulmones, a los alveolos, pues ya se transforma en el CO2 en el agua, y el CO2 se declara normal. En solución simple, que es el mismo del cielo y es que el CO2 se disuelve en el plasma de la sangre como tal, y pues, ese es muy común, pero también es más simple. Luego les voy a contar que el CO2 pasa hasta los pulmones, donde el CO2 se difunde desde la sangre a los alveolos. Y luego el CO2 puede ser expulsado en el cuerpo por el transporte de sangre. Entonces, como ustedes pudieron observar, esto fue algunas de las presentaciones que los chicos hicieron en esta parte de explorando el sistema respiratorio. Como estamos trabajando aprendizaje basado en proyectos y desde el contexto, surgió un tema a partir de aquí que se llama la ruta de la hemoglobina e hicieron una analogía de la ruta de la seda con la ruta de la hemoglobina, donde describen cómo la hemoglobina transporta oxígeno y también transporta dióxido de carbono y todo el proceso en una muy buena descripción. Bueno, eso lo hicieron los chicos de 11. ¿Qué estaban haciendo mientras tanto los chicos de décimo? Bien, pues los chicos de décimo trabajaron una pregunta y era ¿cuánto más a un suspiro? Porque ellos empezaron a trabajar directamente la parte emocional desde el contexto. ¿Cómo se hizo la introducción a esa clase? Pues empezamos con canciones, poemas, que a ellos les evocaran alguna emoción y por lo tanto les hiciera suspirar. Ustedes no se imaginan lo que yo tuve que escuchar. O sea, yo no pensé que existieran canciones de ese tipo. Desde ahí digo, Bad Bunny es un poeta, en serio. Pero a ellos les evoca una emoción esas canciones. Así que nos dimos la tarea de permitirles en una clase que ellos tenían esas canciones y dijeron, profe, a mí me gusta esta canción y esta me trae recuerdos. Así que trabajamos esta pregunta de cuánto más un suspiro y a partir de allí que empezamos a trabajar.
Consultamos medición, sistemas de medición, unidades, magnitudes como masa, que significa cuantificar, y también trabajamos otros conceptos que vamos a ver más adelante. Aquí entonces, observen, acá, los chicos determinaron la masa de un suspiro en una botella. Otros lo determinaron en una tapa de gaseosa. ¿Cómo? No sé. Otros en una bomba, otros en bolsas, pero determinaron la masa del suspiro. La cuestión es que eso fue en el mes de marzo. En este momento, los chicos tienen la posibilidad de explicar cómo dentro de nuestro proceso respiratorio se generan 8 reacciones básicas asociadas a emociones. Y los chicos también entonces crearon pues diferentes tipos de modelos. Aquí les voy a mostrar de forma breve, porque ya el tiempo no nos va a dar, el análisis que hicieron estadístico. Esta es una de las exposiciones que prepararon. Por acá les muestro, miren, los chicos que hicieron la prueba con la bomba. Entonces, determinaron la masa de la bomba vacía, luego con el suspiro, y luego ya empezaron a hacer el análisis de datos, determinando media, moda, mediana, bueno, algunos pequeños análisis estadísticos. La cerré acá, ok. Listo. Y finalmente, de aquí nace el proyecto para el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias naturales, y es que con estas experiencias los chicos están llevando a los niños de primaria para que también puedan fortalecer el proceso del aprendizaje de las ciencias naturales. Entonces los chicos van con algunas actividades, hablan de algunos conceptos y pues han tenido como buena acogida con los niños de primaria. En este momento están haciendo un proceso de adaptación curricular. ¿Y cómo están haciendo ese proceso de adaptación curricular? Están haciendo un análisis de la malla curricular que nosotros tenemos, que está construida desde los DBA, que tienen una cantidad de dificultades, y con los estándares. Basado en esto, entonces, y en nuestra malla curricular, adaptaron la temática del recorrido de la hemoglobina o el camino de la hemoglobina para trabajarlo con los muchachos. ¿Qué conceptos se desglosan de allí? pH, por ejemplo, y trabajan las 3 teorías ácido-base fácilmente. ¿Por qué? Porque ustedes saben pues, que la hemoglobina tiene un sector hemo, tiene varios sectores donde se puede trabajar, por ejemplo, la teoría ácido-base de Lewis. También trabajan cuando hablan de soluciones tampón, entonces hablan de teoría de Brostad-Lowry y así sucesivamente. Pueden hablar las 3 teorías solamente hablando de la hemoglobina y del trayecto que esta tiene. Y lo están haciendo con los chiquitines. También están trabajando sobre el sistema respiratorio, sobre leyes de los gases, bueno, hay un montón de cosas que los chicos están haciendo. Y para finalizar, porque ya el tiempo apremia, proyecto futuro que estamos construyendo, se presentó en el Congreso de Montería. Solamente les voy a leer el título, no voy a abordar mucho, y es las emociones en el desarrollo del pensamiento crítico a partir de actividades del PRAE, un abordaje de las cuestiones sociocientíficas. Eso es lo nuevo que estamos trabajando con los chicos, especialmente los chicos de 10º, que son los que están enfocados con lo del suspiro. En las consultas, en la fase de indagación que encontraron ellos, por ejemplo, una de las variables para determinar el volumen de un gas, dijeron ellos, es la temperatura. Ellos no han todavía visto leyes de los gases, aclaro. Pero hablando de las emociones, entonces notaron, por ejemplo, que cuando una persona está feliz, aumenta la temperatura corporal. Y al aumentar la temperatura corporal, pues se dilatan los pulmones, bueno, hay otras reacciones y por lo tanto la masa del gas varía. Y eso fue algo que ellos determinaron experimentalmente. Trataron de medir la temperatura, no se imaginan cómo lo hicieron, no voy a empezar a contar porque es muy, bueno, los pongo en vergüenza. Así que a uno de los compañeritos lo pusieron a trotar por todo el colegio para que llegara y aumentara la temperatura porque el niño no se emocionaba con nada, eso decían, lo llaman el sin sentimientos. Y al sin sentimientos lo pusieron a trotar por el colegio. Bueno, conclusiones. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos esos modelos teóricos escolares de forma previa para que a partir de allí podamos hacer una construcción. Los chicos
se convierten en agentes activos cuando empezamos a trabajar desde la contextualización, porque ellos se dan cuenta que esto es significativo para ellos, que no es aislado de su realidad, que ellos hacen parte de ese conocimiento y que es importante para ellos. Algo también, anécdota aquí, como estamos sufriendo de chicos con ansiedad, los niños de 10º están atendiendo a los de otros salones cuando tienen problemas de ansiedad porque ya aprendieron a hacer ejercicios de respiración. Y entonces, a partir de ejercicios de respiración, les ayudan cuando tienen crisis. Obviamente, algunas se salen de control, pero por lo menos ya estamos como empezando con esa iniciativa. A partir de la construcción de los modelos, entonces desarrollamos habilidades visoespaciales y también nosotros podemos ver el contraste entre lo que es la práctica in situ y la práctica de laboratorio virtual, que también carece de un montón de elementos y por lo tanto pues también presenta dificultades para ellos. Algunos referentes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es el momento si en el público tienen alguna pregunta que hacerle a la profesora Diana. Bueno, muy buenos días para todos. Inicialmente agradecerle a la profesora Diana pues por contarnos, ¿cierto?, su experiencia. Aquí la mayoría del auditorio son estudiantes de futuros profesores, ¿cierto?, del programa de licenciatura en química de 6º semestre. Y justamente pues este tipo de experiencias pues nos evocan distintos tipos de reflexiones, ¿cierto? Entre ellas, por ejemplo, a mí me gustaría saber en particular ¿cuáles fueron tus motivaciones en realidad ya de fondo para hacer como ese tránsito a, ¿cierto?, tener una didáctica que esté relacionada con este tipo de proyectos, ¿cierto? Quizás, o sea, incidió la formación aquí en el pregrado, en la maestría, en el mismo ejercicio profesional, o sea, en el contacto mismo con los chicos, en sus rendimientos académicos, no sé, o sea, de fondo, ¿cuáles son las motivaciones para decir, bueno, vamos a, ¿cierto?, a generar unas estrategias de enseñanza de la química distintas, más centradas en el trabajo de proyectos de aula? Esa es una. Y la segunda es, ¿cierto?, la experiencia muy interesante, muy valiosa, pero de fondo, ¿cierto?, sobre todo para estos chicos futuros profesores, ¿cuáles serían como esas condiciones necesarias para lograr una transformación efectiva en las prácticas de enseñanza de la química? ¿Sí? O sea, porque acá pues vemos un balance muy positivo, ¿cierto? Obviamente con sus aciertos, sus dificultades, pero digámoslo así, ¿cuáles serían esas condiciones necesarias, tanto como en el contexto mismo, en el sistema escolar, en el profesor, en los estudiantes, para lograr esas transformaciones y poder realizar este tipo de proyectos? Sobre todo resignificando y valorando mucho en el sistema público, ¿sí? En un colegio distrital, bueno, en este caso creo que departamental, si es municipal, exacto, en Soacha. Entonces, en ese sentido, pues serían esas dos preguntas. Gracias. Respondiendo a la primera pregunta, cuando nosotros salimos del pregrado, yo les comentaba, estamos como ávidos a hacer un montón de cosas, pero siento que definitivamente la maestría me marcó. Y aprovechando que está el profe Royman, recuerdo una clase del profe Royman y decía lo siguiente, profe Royman, el magíster debe cambiar el caminado y se le tiene que notar en el caminado. Entonces yo ya cambié el caminado. Efectivamente, profe Royman, sí, al magíster se le tiene que notar, o sea, le tiene que cambiar el caminado. Si tú eres magíster, tienes que entrar al aula innovando, o sea, tú no te puedes quedar todavía como, a ver, esto es, y tú lo copias en el tablero, escriban ahí rápidamente quiz, o sea, no. Eso es importante y realmente sí, siento que el haber hecho la maestría aquí definitivamente me marcó y fue lo que dio la pausa para empezar estos proyectos, dar la iniciativa. Les comento que cuando hice mi trabajo de grado de la maestría quedé como con cierta frustración porque quedé muy corta de elementos y dije, debo continuar, hay que seguir con esto. Pero en el paso del tiempo también ocurrió algo y es que noté cómo los chicos, y igual también los textos lo dicen, han tenido cierta aversión por las ciencias naturales.
Y entonces el profe de ciencias naturales es el coco, es el miedo. Y es preocupante porque realmente para que exista ese fluir en el aula tiene que haber empatía. Tiene que haber esa conexión. Nosotros no podemos llegar imponiendo, porque realmente así no vamos a conseguir que ellos aprecien las ciencias. Entonces, viendo esas necesidades de los muchachos, de que ellos no entendían el por qué y el para qué, profe, ¿para qué me sirve? Ellos lo cuestionaban. E incluso yo a veces, se los confieso, también no sabía para qué servía. Y en muchos casos tuve que hacer consultas de, bueno, ¿y esto para qué? Por ahí alguien me regaló 50 experimentos que te explican para qué sirve la química. Así se llama el libro. Y es una cosa muy básica, elemental, pero uno dice, oiga, sí, tiene razón. Y es porque muestra un poco cómo la química a veces se centra en ser teórica o experimental, pero no en la cotidianidad. Entonces, hay artículos sobre la química en la cocina. Y tengo chicos egresados que son chef y me decían, profe, a mí me encanta cocinar con nitrógeno, por ejemplo. Y esas experiencias han ido enriqueciendo, pues porque ya llevo tantos años trabajando que ya tengo un montón de chicos que han estado conmigo y que ya son profesionales. Respecto a la siguiente pregunta, ¿cuáles son? Es importante que siempre estemos buscando la forma de actualizarnos. Eso es primordial. Porque independientemente de la situación, nosotros, yo les comentaba, para construir el módulo no llegamos a un acuerdo y fue impositivo. Y entonces el módulo era teórico, era de la CHAN, los ejercicios de la CHAN, ese fue el módulo. Entonces, implementar este proyecto con los niños que trabajaron por módulos fue imposible, porque realmente ellos aprendieron quizá, porque yo creo que les resolvieron los ejercicios. Quien lo aprendió, pues aprendió de forma mecánica a resolver ejercicios, pero nunca para su vida diaria. Entonces surge esa necesidad de que nosotros estemos primero siempre consultando, que hagamos parte de una comunidad. Es decir, que nos involucremos con redes de maestros. Cuando estamos en redes de maestros, escuchamos al profe rural, que es multigrado, o sea, tiene desde primero hasta quinto, pero hace maravillas, que tiene que trasladarse no sé cuántas horas caminando por el medio del barro porque llovió y tiene que llegar y encontrar su escuelita inundada, pero hace maravillas. En esas redes nosotros aprendemos de las experiencias de otros y eso es importante, estar presto a siempre aprender, a escuchar a nuestros estudiantes, a sus necesidades. Por ejemplo, les comento, la última clase que organizamos, yo siempre con el cuento de la estequiometría, es que hay un niño en el salón que tiene a su abuelito diabético y su abuelito diabético no puede consumir postres, pero le encantan los postres. Así que, ¿qué hicimos? Una receta basada en moles, que ellos tradujeron a moles, la pasaron a moles, para hacer postres para diabéticos. Y entonces ya se le pudo hacer el postrecito al abuelito. Pero ellos implementaron la estequiometría, sacaron los cálculos estequiométricos y lo hicieron a través de postres, muy sencillos. Entonces, esa necesidad, el reconocer la necesidad del otro, el entender que nosotros no somos productos terminados y que tenemos que seguir aprendiendo es muy importante. Sí vamos a tener la precariedad, porque no contamos con laboratorios, porque no contamos con la ayuda institucional y mucho menos gubernamental. Los chicos, el semillero de la institución han sido invitados a varios eventos y nunca hemos podido asistir porque no han habido recursos. Así que eso es frustrante para ellos a pesar de que están muy motivados con aprender ciencias, pero eso es lo que nos vamos, o lo que ustedes también se van a enfrentar en un futuro y tienen que estar preparados para eso, para decir vamos a seguir adelante y cómo, siempre pensando en que vamos a formar ciudadanos que tienen un conocimiento científico, porque eso es lo que también nosotros debemos enfocarnos, que tengan ese conocimiento científico. Bueno, darle las gracias a todos los estudiantes, profesores que nos acompañaron el día de hoy. A la profesora Diana le tenemos un detallito desde la red de egresados de posgrado de la Facultad de Ciencia y Tecnología con apoyo del Centro de Egresados. Invitarte a que consultes los beneficios que tiene el Centro de Egresados de la UPN para nuestros egresados de la universidad. Y muchísimas gracias a todos.